Shalom, Javerín, Javerut, Ajim y Ajiot, que el bendito sea, os guarde, siempre les bendiga enormemente, en todo momento. Toda Rabá al soberano eterno que está guardando a su pueblo, protege a todos los que estamos dispersos en el mundo entero. Él nos tiene siempre protegiéndonos de todo peligro, aún de esta situación de la pandemia. A muchos el Eterno ha guardado. Y como decía, pues en cada una de las acciones el Eterno es maravilloso, soberano. Él permite las cosas y por lo tanto nosotros lo que sumimos es a Él. Por eso en pleno es de la bondad y todo realmente debe ser en honor. Y nosotros elevar nuestra súplica y decir perdona nuestros delitos, perdona que hemos errado o hemos pecado ante ti. Ten piedad de nosotros, ten compasión, porque a veces hemos quebrantado la Torá aún en nuestra ignorancia y muchos a lo mejor sabiendo lo siguen haciendo. Que el Eterno ha sido tan maravilloso, por eso es tan maravilloso su bondad y su misericordia. Corea Dorot, decir convoca a todas las naciones, todo, absolutamente todo. Podemos decir Shomea, escucha, nuestra tefilot, escucha. Bendito sea el nombre. Hoy vamos a estudiar o tratar el tema que, como siempre, lo estoy haciendo a través de estos de audio video, que pueda participar a quienes escuchen a través de mi cuenta de YouTube, puedan ingresar y ver los videos que requieran. El bendito sea ha permitido poner estos temas luego de haber estudiado, de haber investigado, analizado, más allá de lo que el Creador lo que ha hecho es entender para hacer las cosas de manera correcta. Hoy este tema que lo vamos a tratar es Yeshua en Getsemaní. Yeshua en Getsemaní. Todos conocemos esta historia, todos sabemos lo que ha ocurrido. Muchos saben, inclusive en el campo religioso, lo hablan de aquello. Pero, ¿cuál es realmente el sentido real? Que muchas cosas, como había hecho un video, la interpretación que lo hacen de manera a veces extremadamente fuera de contexto. Pero vamos a ver lo que es este tema, Yeshua en Getsemaní, la oración de Yeshua, ¿sí? Y al mismo tiempo lo digo en esta oración, esta tefilá que eleva nuestro rabino maestro Yeshua HaMashiach, nos preguntamos de cuál ira nos libra Yeshua entrando en Getsemaní. Bien, entraremos esto a estudiar muy hasta donde el Creador me ha permitido para poder explicarles lo que es el significado de Yeshua en Getsemaní. Mishpachá, la familia del Eterno que nos ha permitido, pues que sea permitiendo esto para entender. En el tema nos encontramos que el proceso de Getsemaní era lo que nuestro Rebbe estaba dispuesto a soportar, pero
no porque Él era divino, como algunos lo tratan. Recuerden que Él está haciendo en todo una situación tal como todo un ser humano, ¿sí? También, o porque Él era tal vez un pecador, no lo estaba eso pasando. No, Él se hizo pecado es por nosotros. Así lo dice en la Escritura. Al que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia del Eterno en Él, que está en 2 Corintios 5:21. Entonces, Yeshua era un ser humano como todos nosotros, ¿sí? Con todo, con sentimientos, emociones, con todo. ¿Por qué? Porque era nacido de una madre y engendrado por un padre. Claro que aquí hay muchas cosas que explicar con respecto a este engendro, pero él es completamente un hombre. Por eso se le dice el Ben Ha-Adam, el hijo del hombre. Y por lo tanto, podía, como tal, por ser hombre, podía sentir la aflicción producto del pecado que fue cometido por el Adán Harishon, o el primer Adán en este caso. Ahora, Yeshua está preparando para llevar este peso y lograr restaurar para que por medio de él seamos justos, como dice el rabino Shaul, el Sheliach Shaul, o el apóstol Pablo, como muchos conocen. Dice el Sheliach Shaul: por tanto, como el pecado entró en esta edad presente por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Debido a esto, había pecado en el mundo antes de la entrega oficial de la Torá, ley como está en las traducciones, pero por no haber sido aún dada la Torá, no fue acreditada legalmente como transgresión. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aún en los que no pecaron de forma similar a la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero la oferta de la misericordia, la gracia, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, abundaron mucho más para todos la misericordia y el don, o sea, el regalo o la dádiva de Elohim, por la misericordia, sí, por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach, por él, por Yeshua HaMashiach. Y con la oferta de gracia no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero la oferta de gracia, o sea, misericordia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, están hablando de la Adán Harishon, mucho más reinará en vida por uno solo, Yeshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la misericordia, ¿sí? Aunque en las traducciones dicen gracia, y la oferta de la justicia. En virtud de esto, como por una sola transgresión vino el veredicto de culpabilidad a todos los hombres para condenación, así también por un solo recurso de justicia interpuesta vino a todos los hombres la oferta de la misericordia para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre todos fueron declarados legalmente transgresores, así también por la obediencia de uno todos reciben la oferta de ser declarados legalmente justos.
Pero la Torá se introdujo para que el pecado se percibiera en toda su extensión. La traducción dice ley, ¿no? Mas cuando el pecado fue así agradado, fue también percibida la grandeza extraordinaria de la misericordia ofrecida, o la gracia, como está en las traducciones, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la misericordia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro soberano. Eso está en el escrito, en la escritura, en el libro de Romit, capítulo 5, ¿sí? 12 hasta el 6, 1, el 14. Está, ¿sí? Que vamos a seguir leyendo el capítulo 6. El capítulo 6, 1 en adelante dice: ¿qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gem, o sea, la misericordia abunde? Ni se les ocurra, dice, semejante idea. Así es como expresa Shaul, Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido purificados ritualmente en Mashiach Yeshua, lo fuimos en su muerte? Porque mostramos que fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el acto de inmersión ritual en agua, para que así como Mashiach fue levantado de entre los muertos por el cabo del Padre, o sea, la gloria, así también nosotros podamos ser declarados nacidos de nuevos. Porque si fuimos injertados en él para identificarnos en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado al madero juntamente con él, para que la mala inclinación, o sea, el Yetzer-Hará, ¿no?, sea destruida, a fin de que no seamos más esclavos servidores del pecado. Porque el que ha muerto ha sido desligado del vínculo de unión que tenía con el pecado. Y si hemos muerto así con Mashiach, o Mesías, creemos que también viviremos juntamente con él, plenamente convencidos que HaMashiach, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene más dominio sobre él, porque su muerte fue por la mala inclinación hecho una vez por todas. Mas en cuanto a que vive, para el eterno vive. Así también vosotros consideraos como muertos a la mala inclinación, pero vivos para el eterno en Mashiach Yeshua. No tiene entonces por qué dominar la mala inclinación en vuestro cuerpo mortal, de modo que tengáis que servir obedientemente a sus concupiscencias, ni tampoco estáis ahora obligados a permitirle que vuestros miembros sean entregados al pecado como instrumento de iniquidad. Si no tenéis el derecho a presentaros por vosotros mismos al Eterno, a Yahweh, como personas no contaminadas con muerto, y vuestros miembros a Yahweh como instrumentos de justicia. Porque la mala inclinación, o sea, cuando se habla de mala inclinación está hablando de Yetzer-Hará, ¿no?, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo un sistema legislativo legalista, sino de uno lleno de misericordia o de gracia. Este es el famoso texto que utilizan para decir que ya no estáis bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Bien, hemos leído todo lo que dije del capítulo 5 y hasta el 6, del 1 al 14, del libro de Romanos o Romit. Entonces, cuando vemos
estos textos nos damos cuenta que la relación está muy clara, que Mashiach vino a rectificar el error del Adán Harishon, o sea, del primer Adán, que trajo ¿qué cosa? La muerte por causa de la desobediencia. Lo que dice la Escritura, eso está en la Escritura. Eso está en el libro de 1 Corintios 15, 22 al 47. A ver, vamos a leerlo también ese texto, es muy importante. Porque así como en el Adán todos mueren, también en Hamashiach, o sea, en el Mashiach, todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Mashiach, las primicias, luego los que están identificados con Mashiach en su venida. Luego los del fin, cuando entregue el reino a Yahweh y Padre, cuando suprima todo dominio, toda autoridad y poder, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies. Pero al decir que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también, ¿cómo lo hace ahora? El Mashiach mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Yahweh, el Eterno, Elohim, sea todo en todos. Si así no fuese, ¿qué harán los que hacen su purificación en agua, representando a los que murieron sin poder hacerlo, sin en ninguna manera los muertos resucitarán? ¿Por qué? Pues hacen la inmersión en agua en lugar de ellos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Por el honor del cabod que de vosotros tengo en vuestro soberano Adón Yeshua HaMashiach, cada día al borde de la muerte. Si como hombre tuve que pelear contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y punto. Apaguemos el equipo y se acabó. Ya no hay nada entonces. Pero no es así. Y sigue diciendo, no os dejéis confundir. Malas amistades corrompen buenas costumbres. Abrid vuestros corazones a la justicia y no pequéis. Porque algunos no tienen una relación íntima con Yahweh. Para vergüenza vuestra los digo. Pero dirán alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Anormal? Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que germinará, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de los otros. Pero Yahweh le da un cuerpo como quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne de bestias, otra de las aves y otras de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es el esplendor de los celestiales y otro el de los terrenales. Uno es el resplandor del sol, otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en grado de resplandor. Así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si se siembra en humillación, resucitará en resplandor. Si se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Si se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí me quiero tener un poquito de detenerme. Cuando está diciendo un cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual, no significa que está hablando de los animales. No, está hablando de ese cuerpo, de ese Yexejarrá, de ese cuerpo que estaba bajo el dominio del ego, entonces actuaba como un estado de un animal, ¿sí? Pero luego con el teshuvá, con el arrepentimiento, alcanza el nivel de recuperar y levantar en cuerpo espiritual. A eso se está refiriendo el Shaul. Así como, continuamos, así como hay cuerpo animal, hay también espiritual. Por eso está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Está hablando de aquí, del Adán Harishon y de Yeshua HaMashiach. Más lo espiritual no es primero, sino lo material, luego lo espiritual. El primer hombre extraído de la tierra terrenal, el segundo hombre viene del cielo. Aquí un poco le ponen como que tratan de llevar a una mente de divinizar. ¿Sí? El segundo hombre vino, sí, con el propósito del Eterno, con toda la visión, guardando Torah en todo sentido, obediente en lo absoluto. Eso es lo que fue. Y eso lo hace acreedor a ser un proveniente del cielo, del Eterno, que viene en Yeshua HaMashiach. Entonces, por todo lo que hemos hablado del error de Adán Harishon, o sea, del primer hombre, levantó su clamor de súplica en Getsemaní, porque él sintió que toda la humanidad estaba bajo esta ley. ¿Cuál ley? La ley de la muerte, que es la que estaba para toda la humanidad. Y nuestro rabino Yeshua sabía que no era tan fácil tomar esa copa amarga y beber, ya que la condición de dolor que tiene que llevar por causa del pecado del Adán Harishon, del primer Adán, pues tuvo que decir plenamente, dijo él así: ahora mi alma está turbada y ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. ¿Sí? Está en el libro de Yohanan, capítulo 12, 27 al 28. Y también sería bueno, importante leer un verso. Si puede leerse desde el 28 hasta el 36, de ahí en sus hogares, tranquilamente puede leerlo y ver de que está relacionado con respecto al tema. ¿Sí? Está relacionado con respecto al tema que estamos hablando. Sigamos. Entonces, quizás la intervención de Kefa en este caso, me refiero que leer esto es ¿por qué? Porque recordemos que aquí suscitó una situación muy importante. ¿Sí? Suscitó en que estaba en este caso Kefa, ¿sí? Fue tratando de cubrir a Mashiach, o sea, tratando de defender, miren, o sea, Kefa estaban con espada ahí, listos de ellos en su nivel de conciencia para tratar de cubrir en seguridad a Mashiach, ¿sí? Su idea prácticamente no era dejar que los planes del reino mesiánico, porque ellos entendieron que Yeshua era el Mashiach, el Mesías, ¿sí? Entonces, que no se quede sin completar. Entonces, por eso es que él tuvo que decir, no, pues aquí lo defendemos y realmente tenía esa acción, ¿no? Y este idealismo fue que les llevó a sacar su espada para actuar en defensa de aquel propósito que él pensaba. Pero lejos estaba que esto tenga que suceder.
¿sí? Estaba muy lejos. ¿Por qué? Porque Israel todavía no estaba preparado para este tipo de reinado. Es decir, Israel no había hecho Teshuvah. En este caso, el cuerpo de Kohanim estaba contaminado con la corrupción, ¿sí? Se había contaminado con la corrupción del Imperio Romano, de todas situaciones, estaban viviendo bajo esa tutela, obedeciendo a todo lo que diga Roma. Entonces, las aplicaciones de la Torá ya no tenían su aplicación para lo que fue dado. Entonces vino esta mezcla de que yo le llamo una mezcla de comunismo de esa época con el Imperio Romano. Entonces por esto era necesario que se ejecute el plan B, porque el plan A era que Yeshua, y yo les voy a leer ¿por qué les digo por qué era el plan A? Porque los Talmid pensaban que Yeshua es el Mesías, y ellos por eso es que defendieron, como ya dije anteriormente, defendieron de una manera sacando su espada, ¿sí? En el verso 34 del capítulo 12 de Juan, dice claramente lo siguiente. Le respondió la gente: nosotros aprendimos que la ley, que el Mashiach o el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú es necesario que el Ben Haadam, o sea, el Hijo del Hombre, sea levantado? ¿Quién es el Ben Haadam, o sea, el Hijo del Hombre? Yeshua les dijo: todavía un poco de tiempo. La luz está entre vosotros, andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la oscuridad, porque el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que lleguéis a ser hijos de luz. Dice que estas cosas habló Yeshua retirándose y escondió de ellos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos hablando de una situación muy importante, ¿sí? ¿Por qué me anticipo a esto? A decir lo que dije hace un momento, para ejecutarse el plan B. Porque el plan A era la manifestación del Mashiach ben David. Mashiach ben David. El Mashiach monárquico. El Mashiach, por eso ellos dicen esto. Dicen, nosotros sabemos, ¿sí? Aprendimos, dice, de la Torá, que el Mesías permanece para siempre. Entonces era por eso es que Kefa tuvo que defender con su espada, porque dijo, no puede, ¿por qué morir nuestro Mashiach, el que tenemos nosotros como el Mesías, no puede morir? Y él defendió pensando que esto podría lograr de esa manera, pero no era así, ¿sí? Entonces, por eso es que estoy hablando de esto, que el plan B es otro. No se esperaba tal vez a lo mejor, pero había un plan B, ¿sí? Para que por medio de Yeshua venga, en este caso el plan B es por medio de Yeshua venga la redención. ¿Cumpliéndose qué? Cumpliéndose la profecía que se dijo, ¿sí? Hay una profecía que se dijo, Ubale Sion Goel, está en hebreo, Ubale Sion Goel, que significa y vendrá para Sion redentor, ¿sí? Goel es redentor, está en Yeshayahu capítulo 59 verso 20. Entonces, era necesario este plan. Como ya dije, Israel no había estado preparado para recibir al Mashiach victorioso, al Mashiach ben David. Por lo tanto, era el momento, en cambio, de la manifestación del Mashiach sufriente. ¿Sí? Por esto Yeshua le dijo a Kefa, ¿sí? Le dice a Kefa lo que di un relato hace un momento. En Yohanan 8:11 está eso, le dijo Yeshua a Kefa, ¿sí? Si lee un poco más atrás los versos anteriores, se va a darse cuenta que está hablando de lo que Kefa trató de hacerlo, ¿sí? Entonces Kefa no estaba en el error, él estaba en lo que él realmente sabía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice Yeshua? Le dijo a Kefa, vuelve la espada a la vaina, vuelve la espada a la vaina. Miren, muchos le hacen ver bueno, en el cristianismo comúnmente le hacen ver a Jesús como el
como una persona como que fuera tan solo dulce, así tan frágil. No, no. Esto, por eso es que Roma tenía temor porque peligraba de que si le constituyen como el Mashiach, como el rey de Israel, Roma estaba en peligro. Entonces no le convenía. Por eso es que ellos tuvieron que hacer todo posible y se confabularon con el cuerpo de Sanedrín, con los Kohanim, y llevaron a ejecución hacia la meta. Bueno, pero dentro de todo esto estaba dentro del plan del Eterno, porque ese era el plan B, ¿no? Porque el plan A es que Yeshua venía a gobernar, pero no se dio porque Israel no estaba listo. Entonces, ¿qué es lo que decía Akefa? Vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Así es lo que le pregunta, o sea, le dice a Yohanan capítulo 11, perdón, 8:11. Yeshua, con pleno conocimiento entonces de lo profético, de su gran responsabilidad que debe llevar, está entendiendo los riesgos, sí, inclusive los riesgos de defraudar a sus seguidores. Porque sus seguidores también deben haber entendido que Yeshua no puede morir, o sea, no tiene por qué morir. ¿Por qué? Porque viene a establecer el reino mesiánico, ¿sí? Ser puestos a lo mejor en vergüenza, pero ese era el riesgo. Defraudar a lo mejor, entre comillas, a sus seguidores, ser puesto en vergüenza, y como tal, a lo mejor no cumpliría el plan que esperaban tanto sus seguidores, que en este caso los Talmid, como el resto del pueblo. Ahora, pero era necesario, ¿sí? Era necesario. Ahora el plan B, el plan que es el plan del sufrimiento, pero Yeshua lo sabía. Las promesas que decía las profecías y lo que dice, como dice él mismo, que de él hablan los Tejilín, hablan los profetas, habla la Torá. Entonces, él sabía de estos textos, como en el caso de Tejilín 16:10, que lo dice lo siguiente el texto: pues no me dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Eso dice en la versión Reina Valera. Ahora en la versión internacional dice algo un poco más diferente. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo leal o fiel, como están en la traducción. Ahora vemos también en el libro de Hechos capítulo 2, 27. ¿Sí? En la versión internacional, refiriéndose al Tejilí mismo, dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Sí? Y en el Hechos 2:31, la versión Peshita dice: viéndolo de antemano habló de la resurrección de Mashiach, que no fue dejado en el Seol, ni su cuerpo vio corrupción. Así dice, ¿no? Pero obviamente en la traducción igual de la Peshita dice Cristo, ahí bueno, le dicen Cristo, ¿sí? Pero se refiere a Mashiach, al ungido. Ahora vemos, en cambio, en la traducción o la versión del Kitbe Kodesh israelita, ¿sí? Escritura apartada israelita. La versión esta dice: porque no me dejarás a la fosa, ni permitirás que tu leal amigo vea el hoyo. Es del mismo Tejilín 16:10, ¿sí? Miren, a pesar de todo esta promesa de sí, del plan a pesar de toda esta promesa del Eterno de Yahweh, sin embargo Yeshua como hombre, o sea, como ven Adam, sabía el dolor y sufrimiento al sentir todo el peso de la humanidad y la maldad en sí que estaba siendo sobre su vida. Entonces dijo a sus talmidín: es tal la angustia que me invade, que me siento morir. Le dijo: quédense aquí, manténgase despierto conmigo. Libro de Matitiago capítulo 26, verso 38.
Es la versión internacional la que leí. Esto le llevaba a que su clamor sea más agonizante que suplicaba con más fervor. ¿Sí? ¿Qué es lo que suplicaba? Pero como estaba angustiado, dice la escritura, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor eran como gotas de sangre que caían a la tierra. Libro de Lucas, capítulo 22, verso 44. Igual está tomado de la versión internacional. ¿Sí? Está tomado de esa versión internacional, que es muy, muy interesante esa versión que tengo de esa escritura que me he encontrado. Entonces, ¿cuál era su súplica o la oración o la conversa con su padre de parte de Yeshua? Dice, Padre mío, ¿sí? Igual lo leo el Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, para que el pueblo de Israel y las naciones alcancemos la redención, Yeshua tenía que someterse a una obediencia total al plan del Eterno, al plan de su Padre, al plan de Yahweh. ¿Cuál plan? Al plan B. Y manifestarse como el Mashiach sufriente. Aún, pero vuelvo, repito, aún a costa del rechazo que sufriría por muchos de su pueblo, no todo el pueblo entero, por mucho de su pueblo, por el Sanedrín, las autoridades sacerdotales en ese entonces, y también hasta el día de hoy, obviamente, que el pueblo judío no quiere aceptar, en cierta parte no todos, no quieren aceptar a Yeshua como el Mashiach. Pero también hubo decepción, sí, en ese momento hubo decepción en sus propios seguidores. Cuando le vieron al Mashiach, al Mesías en el madero, ¿sí? Porque morir en el madero no era cualquier cosa. Morir en el madero era alguna situación bastante vergonzosa. Entonces para ellos era algo vergonzoso verle que su maestro, que estaba destinado para ser el Mashiach, el Mesías de Israel, tenga que estar en el madero. Estoy seguro que en la mente de los talmidí pasaron muchas preguntas del supuesto fracaso de su maestro. Lo digo supuesto fracaso porque no era un fracaso. Su maestro que consideraron que con el Mashiach como que hubiera fracasado. Quizás por ese momento no entendieron el cambio de plan. Ellos no lo entendieron el cambio del plan porque el pueblo, como dije, el pueblo de Israel no estaba preparado, entonces no podía. Recuerden que Yeshua dijo que he venido a buscar a las ovejas de la casa de Israel, he venido en busca de mi pueblo, pero no lo entendieron, ¿no? Entonces, este cambio de plan que surgió porque Israel en realidad no estaba preparado para recibir. Y por este cambio, toda esta copa que tenía que llevarla, tal como lo dijo el Naví Yeshayahu, ¿sí? Es esta copa amarga de dolor, de sufrimiento, es lo que dijo el Naví Yeshayahu, el profeta Isaías. Él ha sido, dijo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Isaías 53, 5 al 10. Esta es la gran realidad de la historia de nuestro rabino Yeshua HaMashiach, que hasta el día de hoy se habla de quienes le reconocemos. Y también otros hablan, ¿sí? Aunque en cierta parte del pueblo judío no comprenden, ¿sí? Y rechazan a Yeshua como el Redentor y como Mashiach de Israel, que por ende también es para que la redención es para las naciones del mundo, no solamente para Israel. Entonces al respecto Shaul nos da una aclaración hablando del remanente de Israel y de la misericordia del Eterno, del Elohim,
el por qué este breve estupor y el no oír, ¿sí? O sea, el sueño. Entonces dijo, ¿cómo creerían? ¿Cuánto más estos serán injertados? ¿Sí? Está en todo el texto completo en Romir capítulo 10, verso 14 y el 11:24 también. ¿Sí? Puede leerse hasta el 11:24 si desearía. Entonces en esto, en su midrash, en su interpretación, en su hora que está diciendo a los hermanos de Italia, tuvo que decir claramente que no ignoremos acerca de este misterio. Él tuvo que decirle así. Entonces le da de esta manera. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. Que aún endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre en plenitud de los Goim. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, ¿sí? Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Romir capítulo 11, 25 al 27. Mire lo que le dice. Y vendrá para Sión un Goel. ¿Sí? De Sión. Lo que habíamos leído al comienzo. Ubale Sión Goel. Del Ishayahu 59:20. ¿Sí? Ahora, para comprender de este Goel y el por qué tuvo en Monte de los Olivos, retomamos nuevamente lo que es ahora en cambio el origen de este tema, que es Yeshua en Getsemaní. ¿Sí? ¿Por qué Yeshua tuvo que efectuar su oración en Getsemaní? Eso es lo que nosotros deberíamos preguntar, ¿por qué? No es cualquier cosa, una historia que simplemente dijeron, como muchos nos han enseñado, de que Yeshua estaba llorando en Getsemaní y pare de contar, ¿no? No, pues aquí está es el misterio muy importante de los acontecimientos que se ha mencionado, de lo que estaba pasando en ese momento. Y ahora que estaba ocurriendo en este lugar, lugar de los olivos, lugar donde Yeshua gimió con profundidad. Pues Getsemaní es, por su nombre mismo, lleva un significado que es de prensa, que machaca. Eso es lo que significa el nombre Getsemaní. De prensa que machaca. ¿Para que salga qué? Para que salga ese aceite puro y kadosh. Era necesario, ¿sí? Era necesario. Que Yeshua pase por esa prensa que es Getsemaní. Ahora, surge una interrogación. ¿Por qué allí? Para encontrar esta respuesta debemos descubrir el significado de la palabra que es Getsemaní. En hebreo prácticamente es lo que tenemos que saber, en hebreo, que mencioné en breve. ¿Sí? En la escritura hebrea está escrito Getsemaní y significa Getsemaní, prensa de aceite. Es decir, tiene dos significados, aceite de olivo. Entonces Getsemaní se llama así y a la vez el monte de los olivos, ¿sí? Donde ora Yeshua, justamente porque estaba siendo en este lugar prensado, hecho que se registra y narra en las 4 Besorot, ¿sí? Pero exactamente, Mateo y Marcos son los que se refieren a Getsemaní, ¿sí? Se refieren a Getsemaní. Mateo 26:36 y Marcos 14:32. Mientras tanto, Lucas los llama como lugar, en Lucas 22:39 y 40, mientras que Yohanan dice al otro lado del torrente de Cedrón, que denomina huertos, ¿sí? Que denomina huerto. Juan 18:1 está ahí, está diciendo claramente en esos textos qué es lo que está hablando. Este es el lugar donde Yeshua se cita en situación de soledad y angustia, ¿sí? Pero Yeshua,
Pero Yeshua, conocedor de la Torá, sabía bien de este lugar y su significado de las olivas machacadas, que es Getsemaní, y que está relacionado con los olivos y aceitunas machacadas, que se habla en este caso en la parashá Tetzaveh, es decir, sabía lo que el Eterno ordenó a Moshe, que diga que traiga el aceite de oliva puro machacado a mano para que haga luz y sea la luz continua en el Mishkan. Eso está registrado en el libro de Shemot, capítulo 27, 27, 20. Muy bien. Entonces, este es el aceite puro cristalino, lo que en Shemot 27, 20 habla. Estamos hablando de ese aceite puro cristalino que debe ser hecho a mano. Justamente en este pasaje de la parashá también encontramos una palabra muy importante, que es la palabra elejá, que significa para ti. O sea, el escrito completo dice es Vaihu elejá, que significa traigan para ti. O sea, en realidad cuando vemos esta frase así, sacamos la conclusión que el Eterno no necesita prácticamente nada del aceite o la luz. Es por eso esto que vemos que el bendito sea le dice a Moshe, y traigan para ti. No dice para mí, en este caso refiriéndose a Yahweh. Pero entonces aquí nos preguntamos, ¿quién necesita luz? La realidad de esto es nosotros. Y por esto de llevar a Moshe era para saber si hicieron a mano o no lo hicieron. Entonces, ¿quién debía? En este caso también nos referimos, quien debía machacar era Israel, para ser aceptado por el Eterno. La vida servicial para el Eterno se conseguía en este caso con dolor del machacado, ¿sí? Este triturado que debe ser nuestro ego, nuestra parte negativa. Es por esto que el israelita, inclusive al israelita, se le llama olivo frondoso, que dice en Jeremías 11:16. Entonces Israel debía ser este olivo que se machaque y ser acepto para el Eterno. Pero como dijimos, Israel no estaba preparado, ni tampoco estaba cumpliendo el rol que fue asignado para ser cabeza, como dicen de Barín 28:13. ¿Sí? Sus maestros y los Kohanim no le habían alcanzado este nivel, y peor, el pueblo para recibir, ¿sí? Porque no le enseñaron. Entonces Yeshua entra en este caso en Getsemaní para llevar este dolor y angustia por el pecado que no corrigió Israel, siendo el resultado de este pecado pues realmente es la muerte, y tiene que Yeshua enfrentar con la muerte para traer vida con su resurrección. Lo que dice exactamente Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Eterno de Yahweh es vida. ¿En quién? Dice clarito en Mashiach y Joshua, ¿sí? En él viene la vida, viene la dádiva, el regalo, la promesa del Eterno, ¿sí? Viene allí. Este pecado que entró por un hombre, que dice en Romanos 5:12, que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, pero recordemos que levantó a Israel ¿para qué? Para que corrigiera este error y fuera cabeza, lo cual no lo logró, y tuvo que ejecutarse el plan B en este caso, como ya hemos hablado del plan B, porque el plan A era que tenía que ser el Mashiach ben David, pero en este caso el plan B es el Mashiach sufriente,
Entonces, para que por medio de Yeshua se logre que restaurar. Por eso en el Romanos 5:15 dice que el regalo o el don vino es por la misericordia de un solo hombre, Yeshua HaMashiach. Abundó para todos. Entonces Yeshua eh, estaba muy consciente, en este caso con este plan, el peso total de la falta de conciencia que tenía que llevar Israel y de las naciones. Entonces, entrar en este proceso de Getsemaní, que significa prensado, era necesario que Yeshua tenía que entrar en este proceso. Pero al mismo tiempo debe pasar este proceso. Yeshua también encuentra la fortaleza, ¿sí? Se fortaleció para cumplir obedientemente con el plan de Mashiach sufriente. Ahora, nosotros también debemos de estar dispuestos a pasar este proceso y por medio de la tefilá, la oración, conversar con nuestro Padre en lo más íntimo, en toda confianza, para recibir fortaleza. No podemos ser cómodos para alcanzar la salvación, como comúnmente en ciertas tendencias lo ofrecen, una salvación tan fácil. Es momento de entrar en nuestro, o sea, de renunciar muchas cosas, ¿sí? Nuestro modelo en realidad es Yeshua. ¿Por qué? Porque Él entró en Getsemaní. Ahora nosotros debemos morir a nuestros también propios deseos, machacando, siendo prensados para hacer un aceite puro, como dice Shaul. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Vamos a leer el Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Haced pues, dice, morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también a vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre en sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ahora tenemos que ser nosotros también machacados. Muchas veces hasta parecer que no podemos más, ¿sí? Esta situación, este prensado, sí nos va a hacer sentirnos como que no podemos más. Pero recordemos que ese machacado vendrá la fortaleza, vendrá la fuerza adicional de parte del Eterno, que nos llevará a ser hombres y mujeres que vamos renovando. ¿Por qué? Porque estamos desechando toda esa vieja naturaleza y vamos logrando esa imagen conforme el Eterno lo ha creado, siendo el resultado de ese trabajo con un esfuerzo. Pues no debemos renunciar en la primera machacada, sino tenemos que ser perseverantes hasta el fin. Este debe ser en aras de cumplir la voluntad de nuestro Padre. Este llamado, mis amados Ahim y Ahiud, este llamado está en Getsemaní, lugar donde se machaca para ser purificado y salga ese aceite para ser luz. Recordemos quién dio el ejemplo. Recuerde que quien estuvo en ese lugar, como dice la Escritura, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hebreos capítulos 5, 8 y 9. Yeshua no vivía en desobediencia, eso hay que tener muy claro, no vivía en desobediencia, él guardaba Torah, pero cada cosa era un aprendizaje de obediencia, que dijo: si puedes pasar esta copa amarga, pero que sea tu voluntad. Este es el acto de obediencia del que vive en obediencia. Eleva para agradar al que lo escogió para el plan de redención. ¿Y nosotros? ¿Sí? Entonces, esta obediencia lo llevó en Getsemaní. Pues claro,
Cuando vemos minuciosamente esta palabra, nos encontramos que está compuesto con la palabra Gad, en hebreo, Gad, que significa en el sentido de pisar uvas, ¿sí? Lagar. Esta raíz que es en griego, ¿sí? También en griego le pone la palabra que también da en referencia que es Getsemane, ¿sí? Getsemane. Entonces, para referirse al mismo significado que trae de la palabra Gad, que es en hebreo, y decir prensa de aceite. Así lo ponen ahí en los diccionarios donde hay para consultar, le ponen esto que significa Getsemane, prensa de aceite. Y esto es para sacar aceite, o sea, tenemos de ahí tenemos también una palabra. ¿Por qué le sacamos aceite? La palabra semaní, ¿sí? La palabra semaní, que si tenemos a referirnos es a shemen, que significa aceite, ¿sí? Entonces, como ya he dicho, el olivo para ser líquido que sirva, ¿sí? Para ser líquido que sirva, primero pasa por la prensa, que es Gad en hebreo, Gad Semaní, y luego se obtiene el shemen, que es el aceite, ¿sí? Semaní, que está listo para ser útil y producir luz. Por esto, mis amados aquí, es importante saber que nuestro maestro Yeshua entró en este proceso y se convirtió, ¿sí? Se convirtió a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, para todos los que le obedecen, ¿sí? El estado líquido que debemos entender en nuestras vidas tiene que ser el resultado final, ¿sí? Este resultado que es luego de la corrección, que va, como dijo Shaul mismo, que va renovando hasta el pleno conocimiento, ¿sí? Este pleno conocimiento de vivir de acuerdo a la Torá y entrar en plena obediencia de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, ¿de qué ira, finalizando este tema, de qué ira nos libra? De esa ley de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Nuestra desobediencia fue la que a Yeshua le llevó a llevar esa carga y parecer como uno que aprendió obediencia. No, él no tenía necesidad porque él era más que obediente a la Torá. Recordemos que Yeshua nunca quebrantó la Torá. Peor que haya sido un desobediente. Al contrario, para ser autor de la redención fue su alto nivel de espiritualidad en la Torá. Fue la que a Yeshua le llevó a ser el llamado mi hijo amado. Por eso Shaul dice en su texto, cuando escribe a los libros, a los dispersos de Corintio, le dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Yahweh en él, o sea, en Mashiach, en Yeshua, ¿sí? Por eso nosotros en esto, mis amados Jim, le elevamos el cabo y el honor a Yeshua y honrar también la Torah del Eterno. ¿Y cómo honramos? Obedeciendo, amando y obedeciendo los mandatos, ¿sí? Porque ¿sí? Porque todo esto lo que el Eterno permitió es a través de Yeshua. Por eso agradecemos toda Rabá a su obediencia. Hoy sabemos que, ¿sí? Lo que dice en la Escritura, y aunque era hallándose en condición de hombre, se humilló y a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de madero. Por lo que dice Yahweh también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Adón, el soberano, para el kabod de Yahweh, el Padre. Está escrito esto en el libro de Filipenses o Filipos 2, 8 al 11. Entonces, de este tema que hemos tratado es el que nos libró de esa ira que traía muerte por causa del pecado, ¿sí? De un juicio que estaba determinado por el error del Adán Harishon, pero vino
en este caso el Ben Haadam, Yeshua HaMashiach, para entrar en ese proceso, aunque no siendo pecador, se hizo pecado por causa nuestra, como ya hemos leído, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nuestras culpas se las llevó en él. Esto fue algo tan duro, obviamente este plan B. ¿Por qué? Porque en el madero, estar allí reflejando su vida, clavado allí en el madero y llevando esto, pues obviamente el pueblo aquel entonces en el primer siglo debe haber dicho, ¿cómo puede ser Mashiach? Porque el pueblo judío tiene muy claro quién es Mashiach, como habíamos leído en el libro de Yohanan capítulo 12, versículo 34. ¿Sabe quién es Mashiach? El Mashiach es aquel que no permanece para siempre. Es lo que dice en la escritura. Entonces ellos tienen muy conocimiento. Entonces, ¿cómo decía? Pues obviamente con razón decían, ¿cómo puede ser este el Mashiach? ¿Cómo puede ser el Mashiach de Israel? ¿Cómo puede ser el Mesías? No puede ser. Porque este más es uno de los Masías, uno de los Mesías fallidos, ¿sí? Por lo tanto, pero no lo era así, sino que se cambió de plan. Por eso es que en el huerto, o sea, en Getsemaní, es lo que llegó esa situación tan dura para aceptar esa copa tan amarga y poder convertirse en el redentor de todo Israel y del mundo entero. Amados de Ahim y Ahiud, toda Rabá al Creador tenemos que agradecer que Él nos ha librado de esa situación tan difícil y dado a nosotros esa redención para el mundo entero, pero Israel siempre será el pueblo elegido y escogido, y luego las naciones también, ¿sí? Luego las naciones también. Aquí no hay cambios, aquí no hay ninguna situación, aquí no hay iglesia que entre en vez de Israel, no. Israel es el hijo amado, el primogénito, así lo dijo el libro de Shemot, por lo tanto, esa es la palabra del Eterno. Magnífico por sus maravillas del Eterno. Bendito sea el Eterno por los siglos de los siglos. A Él sea el cabod y el honor, mis amados de Ahim y Ahud. Hasta un próximo tema que estaremos igual tratando. Que el bendito sea, nos dé la vida y nos bendiga, y bendiciones para todos vosotros, y tengan esa protección de parte del Eterno. Shalom, Ahim y Ahiot a todos.